Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de la guerra espiritual. Hoy vamos a ver la parte 5 y quisiera saber cuántos de los que están con nosotros no estuvieron desde la parte 1. Levanten la mano, por favor. Ok. Esta es la parte práctica de los 4 temas que vimos las 4 semanas pasadas. Es decir, estuvimos estableciendo bases bíblicas para poder explicar lo que la guerra espiritual es, lo que realmente es, ¿verdad? No lo que se enseña como guerra espiritual. Y para efecto de que no olvidemos algunas cosas puntuales que dijimos en los temas pasados y porque hay personas que no estuvieron con nosotros en la parte 1 o desde la parte 1, quiero resumir brevemente los temas que necesitamos tener frescos hoy para poder estudiar ahora sí de lleno la guerra espiritual en la parte práctica, lo que realmente es la guerra espiritual. A estas alturas, o sea, en este 5º tema ya debemos de tener claros conceptos bíblicos que nos ayudan a entender correctamente la guerra espiritual que encontramos en Efesios 6:12. Vamos a leerlo. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Lo vimos desde el principio este pasaje, ¿verdad? Y no hemos podido profundizar en este pasaje porque teníamos que poner bases primero. Desde el principio dijimos que sí hay una lucha espiritual, sí hay una guerra espiritual. Es bíblico decir que la hay. El problema es que hay mucha mala doctrina, mucha falsa doctrina al respecto. Muchas cosas falsas que han pasado como si fuesen verdaderas y que ha llevado a prácticas incorrectas y antibíblicas de parte de los que se consideran cristianos, ¿verdad? Entonces dijimos que nuestro propósito era estudiar la verdadera guerra espiritual, la bíblica, y dividimos el tema en partes. En las distintas partes hemos analizado ejemplos de esta falsa doctrina que se promueve y hemos demostrado, cada ejemplo que hemos dado, hemos demostrado que carece de fundamento bíblico, ¿verdad? Ya sea por medio de una corrección, es decir, no consideran lo que la Biblia dice realmente, o lo que dicen que la Biblia dice está mal interpretado. Entonces vamos a repasar brevemente lo que vimos en las 4 partes pasadas para efectos de tenerlo fresco en la mente y analizarlo hoy, porque en cada parte nos concentramos en un tema particular. En la parte 1 dijimos, Dios es soberano y domina sobre todas las cosas, ¿verdad? Y lo que concluimos de ahí fue que Dios es soberano y domina aún sobre Satanás. Satanás no puede dañarnos a menos que Dios le dé permiso para hacerlo. No existen estos ataques sorpresas. Dios no se sorprende por nada. Dios no va a decir, se me fue Hernán y lo pescó el que devora, el que ruge como león, lo pescó y se me fue. Bueno, voy a asignarle más ángeles porque a este pobre lo traen en corto, ¿verdad? No. A menos que Dios lo autorice, Satanás no puede hacer nada. Y si Dios permite que nos dañe, porque lo permite, cuando lo permite, lo hace porque tiene un propósito. Algo bueno viene después de eso, ¿verdad? Entonces, vimos que Satanás, a pesar de ser opuesto a Dios, está al servicio de Dios, en el sentido de que como Dios controla todo lo que Satanás hace, lo que Satanás haga aún en oposición a Dios, Dios lo usa para cumplir sus planes. Es decir, Satanás le sirve a Dios a pesar de su propia voluntad. Ahora, ese punto era muy importante para entender la guerra espiritual, porque cuando hablamos de tener lucha contra principados y potestades, algunos piensan que Dios está sentado en el trono como espectador viendo lo que pasa, angustiado por quién va a ganar, ¿verdad? Vimos la idea de que Satanás hace apuestas con Dios o juega vencidas a ver quién puede salvar las almas, y partiendo del dominio de Dios sobre todo lo creado, es imposible que eso sea verdad. Luego en la parte 2 dijimos que los humanos tenemos naturaleza pecaminosa. Vimos que el ser humano fue afectado en todo su ser por la caída de Adán, de lo que le llamamos el concepto de depravación total. Depravación total, la palabra total implica que es en todo su ser, ¿verdad? No que es tan depravado como pueda ser, ¿no? Depravación total es todo su ser está afectado. El cuerpo fue afectado, la mente y el entendimiento fueron afectados, los deseos, la voluntad, las motivaciones también fueron afectadas, ¿verdad? Todo el ser humano
está afectado. Vimos bíblicamente que fuimos regenerados. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, renueva nuestro entendimiento, nuestros deseos, nuestras motivaciones, pero tenemos el mismo cuerpo, un cuerpo de muerte, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia le llama la carne. Esa es la naturaleza pecaminosa, la carne. De hecho, vamos a encontrar, por ejemplo, hoy, que cuando se nos traduce naturaleza pecaminosa, la palabra en el original es carne. Entonces, cuando estamos hablando de la carne, la naturaleza pecaminosa es esa parte que no fue renovada en nosotros, que seguimos teniendo, y que los hijos de Dios vamos a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa toda nuestra vida aquí en la tierra. Esa guerra va a terminar cuando mueras o cuando tengas el cuerpo glorificado, si es que no te habías muerto, ¿verdad? Parte 3, el origen de Satanás. Dijimos que los ángeles, incluyendo a Satanás y a los demonios, fueron creados por Dios, ¿verdad? En algún momento del tiempo, Satanás se rebeló contra Dios y hubo ángeles que lo siguieron en su rebeldía. Vimos que Satanás es una persona, no una fuerza. Es decir, tiene cierta libertad para decidir, para pensar, para razonar y para actuar, ¿verdad? Satanás es mucho más poderoso que un ser humano. Lo vimos porque por la forma en la que la Biblia habla de los ángeles, ¿verdad? Entonces Satanás es mucho más poderoso que un ser humano. Y vimos que Satanás también fue condenado sin esperanza de salvación. Son seres creados, por consecuencia están limitados, no son omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes. Ocupan un solo lugar en el espacio, no pueden saber cosas que están fuera de ellos mismos, es decir, Dios conoce todos nuestros pensamientos, los demonios no. Y la enemistad entre Satanás y el humano fue instituida por Dios, ¿verdad? Somos enemigos porque Dios así lo mandó, al deshacer la alianza que Adán y Eva hicieron con él en el Edén. Entonces vimos que esta enemistad era algo instituido por Dios y por consecuencia algo bueno. Entonces Dios gobierna sobre todo, nosotros tenemos un cuerpo de muerte, Satanás es más poderoso que nosotros, sin embargo está limitado y es nuestro enemigo. En la parte 4, ¿cómo opera Satanás? Dijimos, Satanás es muy astuto. Dice, pero la serpiente era más astuto de todos los seres vivos. Acuérdense que la palabra animales, seres vivos en el original, que Dios había creado. También nos dice la Escritura que él es un asesino, es mentiroso y se disfraza de ángel de luz. ¿Qué significaba disfrazarse de ángel de luz? Aparenta hacer el bien. Y vimos que Satanás opera en sus hijos y en los hijos de Dios. O sea, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. La forma en la que opera en los hijos de él, o sea, en los hijos de Satanás, decíamos que promueve el pecado, previene el evangelio y pervierte el evangelio. Estuvimos analizando la parábola del sembrador, ¿verdad? Y la forma en la que opera sobre los hijos de Dios, o sea, los que no son sus hijos, es que elimina la autoridad, la inerrancia y la infalibilidad bíblica, ¿verdad? Te convence de que la Escritura no dice realmente lo que parece que dice. O si lo dice, pues hay flexibilidad porque se escribió para gente muy antigua, ¿verdad? O quizás no considera ciertas cosas, o quizás tú tienes una mejor idea. Vimos que también opera en los hijos de Dios incitando al pecado. Otra es evitando el servicio, ya sea el servicio en la iglesia o el servicio que requiere el predicar el evangelio, ¿verdad? Vimos que también crea problemas en la iglesia local por medio de la cizaña, que es gente de él infiltrada en la iglesia. Pero esta cizaña son las cabras locas, ¿verdad? Cabras que piensan que son ovejas. Y por último, desalentando a aquellos que se esfuerzan. Cuando estás haciendo las cosas bien y te encuentras con dificultad y te encuentras con hermanos en Cristo que no son tan diligentes, que son negligentes, que no le echan ganas o que a la vez ellos caen en pecado, esto puede traer desaliento y es algo que Satanás usa. Entonces, considerando estas 4 partes, esto nos da las herramientas para analizar Efesios 6:12 con una perspectiva bíblica. Es decir, podemos analizar qué es esa lucha, por qué la lucha y por qué contra fuerzas malignas, como dice la NBI. Entonces, estos 4 temas que vimos las 4 semanas pasadas serán necesarias para eliminar mucha información equivocada que ya traemos en nuestras mentes por la falsa doctrina de la guerra espiritual, ¿verdad? Es decir, primero había que desintoxicarnos y ahora sí ya analizarlo con ojos bíblicos. Entonces,
Lo que estoy dando es un muy breve resumen de las 4 partes pasadas, ¿verdad? Si no estuviste con nosotros en las 4 partes anteriores, ahí están en nuestro canal de YouTube y por favor analízalas con detalle para que tengas toda la evidencia bíblica. Cada uno de los puntos que mencioné como resumen fueron demostrados con la Escritura, ¿verdad? No son cosas que yo pienso, son cosas bíblicas. Ahora, vamos a Efesios 6:12, porque ahora sí vamos a entrar en tema, ahora sí vamos a la parte práctica de la guerra espiritual. Efesios 6:12, como lo leímos, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y la palabra lucha que se usa aquí, se usa una sola vez en toda la Biblia. Solamente en este pasaje se usa. Y la palabra lucha aquí es palé, que se traduce como lucha libre. A mí me llama la atención que lucha libre. Podríamos poner versión mexicana como triple A, ¿verdad? O algo así. Y todos entienden. Entonces, la lucha libre, ahora hay que quitar prejuicios nuestros, ¿verdad? No es a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, ¿verdad? Sino que en el original se describe así, según el diccionario Helps, combate de pelea, por lo tanto, lucha o conflicto. Es decir, para hablar de esta lucha requieres un contrincante, un oponente. Cuando hablamos de lucha libre, implica que es válido todo, en teoría, ¿verdad? Es una guerra. En la guerra todo se vale, ¿verdad? Entonces, aunque la Biblia no le llama guerra espiritual, la palabra lucha puede entenderse como una guerra. Pero el uso particular de esta palabra tiene que ver con un combate de pelea, ¿verdad? Tú eres una parte y hay un contrincante, hay un oponente. Ahora nos dice que no es contra seres humanos, ¿verdad? Es decir, el conflicto espiritual no tiene que ver con otras personas. Sí participan otras personas, pero hay algo más detrás de esas personas, que es lo que coordina todo lo que esas personas hacen, ¿verdad? Y ya demostramos que el hecho de que Satanás influya en la vida de algunos, tentándolos o incitándolos, no hace inocentes a esas personas, ¿verdad? Satanás opera de una forma que no nos está obligando a hacerlo. De manera que cuando lo hacemos, somos responsables de lo que hicimos. Y eso es lo que vamos a estudiar con más detalle el día de hoy. Cuando dice contra fuerzas espirituales malignas, yo dije eso en un momento, Satanás no es una fuerza, es una persona. Pero leemos aquí que luchamos contra fuerzas espirituales. El punto es que la palabra fuerza no está en el original. La Reina Valera 60 dice contra huestes espirituales de maldad. Y la palabra huestes tampoco está en el original. Ni fuerzas ni huestes. La que está en el original es nada más espirituales, que es neumáticos, que se traduce como lo espiritual, cosas espirituales u hombres espirituales. Entonces, cuando estamos luchando contra nuestro oponente, dice, nuestro oponente no es un humano. Nuestro oponente es algo espiritual. Por consecuencia, puños, patadas, mordiscos, arañazos no sirven. ¿Verdad? Estamos totalmente desarmados contra lo espiritual, naturalmente hablando, ¿verdad? No puedes darle con la silla, como la lucha libre, no le puedes dar con la silla a algo espiritual, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, porque aquí es donde se desvían muchos. Entonces yo guerreo en lo espiritual y en las potestades del aire, cosas que ya vimos que no tienen sentido, ¿verdad? Sí es una lucha, pero la parte oponente, nuestro contrincante, no es humano, sino es algo espiritual. ¿Qué son? Satanás y sus demonios. Ya dijimos que eran los demonios, los ángeles que están en la misma rebeldía que él, ¿verdad? Contra Dios. Entonces, los cristianos, sin excepción, estamos en una guerra, en una lucha contra Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios, dijimos, son seres limitados, pero son mucho más poderosos que nosotros. Así que una de las preguntas que hay que hacernos es qué esperanza tenemos en esta guerra en la cual nosotros no podemos hacer nada naturalmente hablando, ¿verdad? Pareciera que somos unas víctimas, porque nuestro contrincante, nuestro adversario, sí puede dañarnos a nosotros, pero nosotros no podemos dañarlo a él. Muchos cristianos aseguran que dañan a Satanás y que dañan a los demonios, pero eso es imposible. Imposible, porque no puedes interactuar ni siquiera con un espíritu, porque no tenemos cómo interactuar con ellos, porque nosotros somos carne, ¿verdad?
Entonces, en ningún momento la Escritura nos habla de hacerle daño a Satanás, ni a sus demonios. Eso es un concepto que no está en la Escritura. Tenemos una lucha contra algo que no podemos tocar y no podemos ver. Así que es una situación grave, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza que tenemos en esta lucha? Vamos a Efesios 1, 18 al 22. Efesios 1, 18 al 22 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Pausa. Hay un poder a favor nuestro y es el poder de Dios. Nosotros no podemos hacer nada contra Satanás y sus demonios, no podemos dañarlos ni verlos, pero la esperanza radica en que hay un poder a favor nuestro. Ahí empezamos a ver que no es algo que nosotros hacemos directamente, es algo que Dios nos capacita para hacer. De esta manera se restringe solo a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, no al que dice que es hijo de Dios. Es decir, las cabras locas no tienen esta guerra. Es algo que Dios da a favor de los que creen. Dice, este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. El mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo es el poder que usa a nuestro favor. Dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, fíjate la situación. Estamos en una desventaja insuperable contra Satanás y sus demonios. Pero el jefe de todos, el mero mero, el que da las órdenes, está a nuestro favor. ¿Me explico? Así que esta guerra, esta batalla, ¿la tenemos ganada o la tenemos perdida? ¿O no sabes? Nadie debe tener incertidumbre si va a ganar o no la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el que domina sobre todas las cosas es Dios y su poder, el poder que resucitó a Cristo en la parte humana de Cristo, ese poder está a nuestro favor. La Escritura dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que la guerra espiritual no consiste en ganar terreno para Dios. ¿Me explico? No es, déjame voy y le arrebato las almas a Satanás. Cálmate, ¿qué te pasa? Dios ha designado el día y la hora en que cada uno de sus hijos vienen al conocimiento de su palabra, ¿verdad? El día en que van a ser regenerados. Tú no andas arrebatando nada. No puedes, no tienes la capacidad ni la fuerza de arrebatarle nada a un ser espiritual que es mucho más poderoso que tú. Entonces, la perspectiva correcta es que, bueno, el jefe de todos, el dueño de todas las cosas, el único Dios soberano está a nuestro favor. Así que esta guerra indica que algo hacemos nosotros que proviene de Dios, porque humanamente hablando no hay nada que podamos hacer. Alguno dice, la autoridad de Cristo. No te adelantes, no es eso. Muchos dicen, bueno, yo tomo la autoridad y guerreo. Falso, antibíblico. Primero tendrías que demostrar que tienes esa autoridad y eso lo vamos a ver en uno o dos temas más adelante. Lo primero es analizar, estoy en esta guerra, Dios está a mi favor, yo tengo que luchar de manera que sí hay algo que yo hago. Pero eso que yo hago no es contra las huestes, no es contra los demonios. Eso que yo hago es un poder que Dios me ha dado. ¿Qué es eso? Hay herramientas, hay elementos que la Biblia dice que Dios nos ha dado y vamos a ir por partes. Pero dejemos en claro número uno esto. Somos ovejas de Jesús y Jesús está por encima de todo, ¿verdad? Él tiene poder delegado por Dios. Estamos hablando de la parte humana de Jesús con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Dios lo sentó a la diestra. Está sobre todas las cosas. Nosotros somos sus ovejas. Vamos a Juan 10, 27, 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto es importante. Las ovejas de Jesús lo siguen. Esa es una de las evidencias de las ovejas de Cristo, que Él lo siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces dices, Jesús dijo que nadie las arrebata de su mano
pero nadie las arrebata de la mano del Padre. Entonces, ¿estás en las manos de Jesús o en las manos del Padre? Versículo 30, el Padre y yo somos uno. ¿Ok? Entonces, estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar. Esto es importante porque vas a una guerra en desventaja, pero ya sabes que nadie te puede arrebatar de las manos de Dios y que es más fuerte el que está contigo que el que está contra ti. Así que nuestra perspectiva en la guerra espiritual no es de temor, no es de incertidumbre. No vamos a ver qué sale, qué resulta. No. Es algo que ya está arreglado. Es algo que ya está ordenado. Así que nuestra parte tiene que ver un sentido muy limitado en lo que nosotros podemos hacer con lo que Dios nos ha dado, porque todo lo que va a pasar en esa guerra ya está bajo el control de Dios. Entonces, cuando hablamos de esta lucha, y vamos a ver que Dios nos da herramientas, la armadura de Dios y estas cosas que vamos a analizar con más detalle, lo primero que quiero que analicemos es esta lucha en sí misma. ¿En qué consiste esta lucha que llevamos a cabo, en la cual nosotros no podemos hacer nada más que usar lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Como dije, algunos piensan que tienen autoridad. Algunos piensan que pueden atar, desatar y muchas cosas, ¿verdad? Pero voy a demostrarte con la Biblia que nada de eso es mencionado en la guerra espiritual. Podemos deducir de lo que vimos en el tema pasado, la manera en que Satanás opera, podemos dividir y detectar dos categorías. Lo que hace internamente dentro de ti y lo que hace externamente. Internamente dijimos que Satanás incita al pecado, elimina la autoridad bíblica y desalienta a aquellos que se esfuerzan. Eso es algo que sucede dentro del individuo, ¿verdad? Y la parte externa es cuando evita el servicio o cuando crea problemas en la iglesia. ¿Cuál crees tú que es más difícil, la interna o la externa? ¿Qué se hace para solucionar los conflictos externos? Aplicar la palabra, ¿verdad? Oye, hay un conflicto entre algunos. ¿Qué dice la palabra? Mateo 18, 15 al 17. Ahí está el procedimiento. Hay que apegarlo, hay que cumplirlo y apegarnos al pie de la letra de lo que dice ahí y se va a corregir el problema. Hay dificultades, hay pleitos, hay contiendas. Ahí está ese proceso. La gran mayoría de los conflictos externos se resuelven así, ¿verdad? Hay cosas que impiden el servicio. Como vemos en el caso de Pedro y Pablo y muchos que incluso les quitaron la vida, había poco que ellos pudieran hacer. Lo único que tenían que seguir haciendo es orar y decirle a Dios, como le decían ellos, danos el denuedo para predicar el Evangelio y no tener miedo a las amenazas. Entonces, esta parte externa, aunque es difícil, me parece que es más clara cómo resolverla. Y es más, me parece que para poder hacer esta lucha externa, se requiere la interna. Porque si internamente no estás haciendo lo que corresponde, externamente vas a ser incapaz de hacer algo. De hecho, la lucha interna es tan importante que un solo individuo que fracasa en la lucha interna puede dañar a una congregación entera. Y ya lo hemos visto entre nosotros. Un solo individuo que fracasa en su lucha interna puede hacer mucho daño a una congregación entera. Y a más congregaciones conforme se enteran de lo que sucede. Así que vamos a enfocarnos primeramente en esta parte interna, que me parece que es donde la gran mayoría de los cristianos tendremos más experiencia. Y tendremos, digamos, toda la oportunidad y las herramientas para enfrentarla, ¿verdad? Cuando hay conflictos en la iglesia, la Biblia es clara del proceso que se sigue y las decisiones trascendentales sabemos que recaen en los ancianos. Y no todos somos ancianos, así que no todos vamos a participar de esta lucha externa para corregirla, pero todos participamos de la lucha interna. ¿Me explico? Entonces, vamos a analizar lo que significa esta lucha interna y vamos a ver cuál es el poder que tenemos, que Dios nos ha dado para enfrentarlo. Y quisiera primero definir que la lucha interna consiste en tomar una decisión y obligarte a cumplirla. En eso consiste la guerra espiritual. Yo sé que para algunos puede ser totalmente extraño. Espérame, no, ¿y cuándo uso la espada? ¿Cuándo uso el escudo? Fíjate lo que te estoy diciendo. La lucha interna, la guerra espiritual que sucede en nuestro interior, consiste en tomar una decisión y obligarte a cumplirla. Eso es todo.
Gálatas 5, 16 al 17. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Este es el principio de la guerra, no es toda la guerra, es el principio de la lucha. ¿Y quiénes están involucrados en esta lucha? Tú y tú. Tu carne y tú. Y se acuerdan cuando vimos en la naturaleza pecaminosa este concepto dualista del humano, ¿verdad? No eres un cerebro, tú no eres ese cuerpo, tú eres algo que usa ese cuerpo. La Biblia le escribe de forma intercambiable como alma o como espíritu. Hay una parte espiritual y hay una parte física. Y la guerra espiritual es en oposición entre estas dos partes de ti mismo. La parte física se opone a la parte espiritual. Si tú naciste de nuevo, esa guerra va a estar contigo todos los días de tu vida hasta que te mueras o hasta que Jesús venga y te dé un cuerpo glorificado. Así que todo cristiano debe comprender lo que vamos a analizar el día de hoy. Si tú dices, a mí nunca me ha pasado, te tengo muy malas noticias. Eso es algo que sucede en la vida del cristiano sin excepción. Y nos dice, la carne, o sea, lo que ésta desea es contrario al espíritu. Naturaleza pecaminosa, dice el NBI, el griego es sarx, carne, cuerpo, naturaleza humana, lo material. El diccionario Jeff lo traduce así, lo que es carnal, lo que es meramente de origen humano, lo que obtiene su poder de lo humano, es decir, algo que no proviene de Dios. Y si Dios es bueno, lo que no proviene de Él no puede ser bueno, porque Dios es bueno, Dios es lo bueno. Así que lo que no proviene de Él es opuesto a Dios. La carne es mala porque es opuesta a Dios. Lo que la carne quiere es opuesto a lo que Dios quiere. Ahora, cuando dice, las dos se oponen entre sí, o sea, tu carne y el espíritu. Ahora, aquí hay que hacer una distinción importante. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se pelea con mi carne? No está diciendo que el Espíritu Santo se esté peleando con tu carne, porque entonces la lucha ya no sería tuya, sería del Espíritu Santo, ¿verdad? La lucha es nuestra, nosotros luchamos. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo lucha? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Nos sella, nos guarda, pero nos recuerda todo lo que Jesús ha dicho. Es el que nos dice lo que el Padre ha dicho, es el que nos hace entender. El Espíritu Santo es el que nos permite entender la Escritura. ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere? Por la Escritura. ¿Se acuerdan de la voluntad preceptiva? Lo que Dios ha revelado, lo que ya lo tenemos registrado, esa es la voluntad de Dios preceptiva. La decretiva es oculta, nadie la conoce hasta que se cumple. Entonces, la lucha está entre la carne y lo que tú sabes que el Espíritu Santo quiere, la voluntad preceptiva de Dios. Entonces, no es que el Espíritu Santo se esté peleando, porque entonces, no podrías hablar de una pelea entre el Espíritu Santo y la carne humana porque es todopoderoso, ¿verdad? El asunto es que dentro de ti, si tú naciste de nuevo, se te renovó el entendimiento. Entiendes la Escritura y ahí se revela lo que debes hacer, lo que es correcto hacer. Cuando nos habla de este conflicto entre la carne y lo que el Espíritu quiere, es el conflicto entre lo que tú quieres físicamente y lo que sabes que debes hacer porque es correcto. Que eso proviene del Espíritu, porque Él es quien te hizo entenderlo en la Escritura. ¿Me explico? No hay nadie más involucrado. Eres tú en la parte espiritual que fue renovada y lo que sabes que debes hacer porque es lo correcto, y tú en la parte no renovada, que es tu cuerpo, que quiere hacer lo que le agrada. Así que esta lucha interna impide que hagamos lo que queremos. Dice, de manera que no pueden hacer lo que quieren. Pero se vuelve confuso. A mí me confundió mucho tiempo esto. Decía, a ver, pero si yo quiero agradar a Dios, dices, bueno, pues no me deja la carne. Y si quiero hacer lo malo, pues no me deja el Espíritu. Y dices, pues sí, pero la palabra quieren es celó. Querer, desear. Diccionario Helps, desear lo que es mejor, la mejor oferta. Cuando hablamos de la voluntad preceptiva de Dios, esa es la palabra griega que se usa. Celó, lo que es mejor. Entonces, fíjate, la lucha está en que no nada más
aunque es cierto que cuando yo quiero hacer lo malo, no me siento a gusto, aquí dice, no pueden hacer lo que quieren, se está enfocando solo en hacer lo correcto. Es decir, quiero hacer lo correcto, pero hay algo en mí que no me deja. Lo vimos en Romanos, ¿verdad? Pero aquí lo estamos explicando con mucho más detalle, viéndolo como una lucha. Entonces la lucha está entre yo y yo. ¿Satanás está mencionado aquí? No. Y después no dijo Pablo que sí tenemos lucha contra esas potencias espirituales. Sí, pero el principio de la lucha no es contra Satanás, sino contra ti mismo, contra la parte carnal de ti, que quiere hacer lo que le gusta, ¿verdad? Mi carne desea hacer algo, pero yo quiero hacer otra cosa. Mi carne desea lo que más le gusta, pero yo quiero hacer lo que agrada a Dios, lo que el Espíritu Santo me ha permitido entender, ¿verdad? Lo que Dios reveló en su palabra. Así que imagínate cómo le va a un cristiano que ignora la Escritura. ¿Cómo detecta esta guerra? Va a decir, a ver, tengo una lucha entre quiero dejar todo en manos de Dios y este versículo que dice ayúdate que yo te ayudaré. Eso ni es bíblico. Pero mucha gente piensa que sí. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Lo dejo en las manos de Dios? O no, Dios aprieta pero no ahorca. Es imposible que disciernan la lucha espiritual porque desconocen, ignoran la Escritura. Pues más, los que la conocen, pero la ignoran al mismo tiempo porque no interpretan correctamente la Escritura. Dice, ¿qué hago? ¿Hago esto o no lo hago? Ah, pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Ah, entonces sí voy a poder, y se van a hacerlo. Y sí, dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo, pero ese todo no es todo, ¿verdad? Es en abundancia o en la escasez, todo lo puedo. En esas situaciones, en ambas situaciones lo puedo hacer. No de que todo lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Entonces, una de las armas más efectivas de Satanás contra el cristiano es la ignorancia de la Biblia. Y precisamente eso es lo que más abunda en nuestro país. Ignorancia profunda de la Biblia. Así que estos supuestos guerreros espirituales, se oye feo, pero lo voy a decir, no son más que cristianos ignorantes tratando de hacer cosas que son incorrectas. Porque lo que piensan que la Biblia dice lo han interpretado totalmente mal. Así que lo primero que se requiere para hablar de guerra espiritual es saber lo que Dios ha dicho, entenderlo como es. ¿Me explico? Ahora, tu carne dice yo quiero esto y tú dices no, pero la Biblia dice esto. Tienes que tomar una decisión. Para eso es la guerra, para que tomes una decisión. Esta guerra espiritual es ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso a mi carne o hago lo que dice Dios que debo de hacer? Y la decisión que tomes va a resultar en una obra de la carne o en una obra del Espíritu. Dices, ¿por qué del Espíritu? Bueno, yo la estoy haciendo de acuerdo a lo que Él me ha enseñado. Así que no cuenta como algo que proviene de mí, es algo que hago porque Él me lo enseñó. Ahora, Gálatas 5, 19 al 23, Pablo nos da dos listas, las obras de la carne y las obras del Espíritu, pero en el sentido de lo que el Espíritu trae, o sea, lo que conlleva hacer lo que el Espíritu quiere. Gálatas 5, 19 al 23 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Así que no es una lista exhaustiva. Y otras cosas parecidas es como etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice, les advierto ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, cuando tienes esta lucha interna, vas a hacer o una obra de la carne o algo que es fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu es algo que va a brotar en automático en los clientes, pero después de la guerra. No sé si me explico. La guerra espiritual que menciona Pablo en Efesios 6 tiene que ver con tomar una decisión. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Lo que tu carne quiere o lo que Dios quiere? Si haces lo que tu carne quiere, ahí está la lista de cosas que vas a hacer.
Todo ese tipo de cosas se hacen porque hiciste lo que quisiste. Es pecado, es malo, pero lo disfrutas. Y lo hacemos porque lo disfrutamos. Queremos hacerlo porque queremos disfrutarlo. Entonces, si tú haces lo que tu carne quiere, terminas haciendo las obras de la carne. Es el resultado de hacer lo que te gusta hacer. Pero los frutos del Espíritu es el resultado de no hacer lo que tu carne quiere, sino lo que Dios dice que debes hacer. Y cuando haces eso, vas a experimentar paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, amor, gozo. No es de que de repente, ay, me vino el gozo, me cayó una unción de gozo. No, no está hablando de algo sobrenatural que de repente, te cayó la paz. No, sino que cuando decides según lo que Dios ha dicho, esas decisiones traen como consecuencia que vivas en paz. Esas decisiones que llevaste a la práctica traen como consecuencia que estás alegre, que tienes gozo, que te vuelves humilde. Así que no piensen que los frutos del Espíritu es que un día te levantaste y ya soy bien paciente. Ahora sí le voy a explicar a mi hijo la tarea. No, es el resultado de haber decidido y actuado según lo que Dios dice que debes hacer. Así que eliminemos lo sobrenatural de eso. Sí es sobrenatural que un humano como nosotros haga eso, pero la parte que nos lleva a experimentar los frutos del Espíritu es lo que decidiste y te obligaste a hacer. ¿Me explico? Ahora, imagínate esta situación para tratar de ilustrar cómo es que tomamos decisiones los cristianos, cómo es esta guerra espiritual y ver en qué momento Satanás entra en acción. Imagínate esta situación. Y me voy a poner yo como ejemplo hipotético, No es que me haya pasado, totalmente hipotético. Tú puedes caer muy bien en este ejemplo. Imagínate que tú, hombre, voy a poner el caso de un hombre para este ejemplo. Vas con tu pareja a un restaurante bien, ¿verdad? No agarraste el banquito y échame 3 con salsa, no. Es un lugar donde tienes que ir y anunciar que ya llegaste y pedir que te asignen una mesa. Supongamos que no es exclusivo con reservación, ¿verdad? Tienes que esperar a que te asignen la mesa, ¿verdad? Entonces tú vas con tu pareja y pues la quieres llevar a un lugar bien y pues te acercas, te pusiste tus mejores trapitos, te acercas a la hostess, la chica que se encarga de asignar las mesas, y dices, disculpe, quisiera una mesa para 2. Y como estás en un lugar elegante, muy normalmente fuera del área en la que vives, ¿verdad? Te vas a lugares bien, la muchacha te ve de arriba abajo y dice, ahorita te atiendo. Y tú dices, bueno. Y él dice, ahorita no se atiende. Bien contentillo te quedas ahí a un lado. Llega otra pareja. Y llega y dice, una mesa para 2, por favor. Y la misma chica que te dijo a ti, ahorita te atiendo, dice, sí, como no, pasen. Y los pasa. Y tú te quedas. Y tu pareja te dice, ¿por qué no te pasaron a ti? Y como quieres quedar bien, dices, no, aquí debe haber una equivocación. Déjame. Te acercas a la muchacha otra vez. Disculpe, y te dice, sí, ahorita te atiendo. Y no te dejó ni siquiera acabar de hablar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué cosas pasarían por tu mente? Tienes a tu pareja que quieres impresionar, ¿verdad? Y vio cómo te callaron la boca. Ahorita te atiendo. Y los otros 2 ya bien, los que entraron antes que tú, acomodados. Es más, ya les dieron la comida. Así que, para muchos eso ya es motivo de, oye, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Analicemos con detalle, internamente, la lucha interna, lo que sucede dentro de ti, la carne y el espíritu. ¿Qué te dice la carne? ¿Qué te dice la carne? La carne habla en primera persona, ¿verdad? O sea, te habla como si fueses tú mismo, ¿verdad? No te dice, yo soy la carne y yo creo esto, no. Te habla en primera persona, te va a decir, esto es injusto. ¿Por qué me trata así? ¿Acaso no sabe quién soy? Y ahí hay distintas cosas, va a decir, yo soy pastor, yo soy apóstol. Y quien no es ninguna de esas, soy un hijo del rey.
¿verdad? Si ni siquiera de eso, pues soy gerente de la empresa en la que trabajo, soy la autoridad en mi casa, algo, todos van a encontrar algo para decir, ¿cómo se atreve? ¿No sabe quién soy yo? No lo permitiré, esto es personal. Eso es lo que la carne te va a decir. Ahora, ¿qué te dirías tú, la parte espiritual, que conoce la Escritura? ¿Qué te dirías tú? Ay, dominio propio, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Quizás no es personal, quizás anda de malas, quizás la persona sí tenía reservación, quizás los que venían antes ya tenían reservado, ¿no? Quizás si ahorita me pongo a discutir, alguien sabe que soy cristiano y le voy a hacer piedra de tropiezo, ¿no? Quizás si me pongo a discutir voy a quedar mal con mi pareja, ¿verdad? Tengo que hacer lo que es mejor. ¿Qué hubiera hecho Jesús si le hubieran dicho esto? Digo, empiezas a razonar, se supone que eres cristiano, empiezas a razonar con el conocimiento bíblico que tienes, ¿qué debería de hacer? Ahora, esto está sucediendo en una fracción de segundo, rápido, las dos cosas. Lo que la carne te dice y lo que tú piensas que debes hacer, y tienes que decidir qué vas a hacer. Eso ya es difícil. Porque te lo acaban de hacer, o sea, te dejaron con la palabra aquí en la boca. ¿Qué es lo más fácil? Oye, ¿qué te pasa? Tráeme al gerente. ¿Qué es esto? ¿Es porque soy pobre, verdad? Ya empiezas a sacar tus prejuicios. Sí, pues es que mis zapatos no son de marca, ¿verdad? Y los de él sí. Sí, es que mi traje está medio chafo, pero ¿qué? ¿Yo cómo que voy a pagar? Y ya empiezas a darle rienda suelta a tu carne. Pero si dices, bueno, me voy a esperar, no creas que va a ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Porque mientras estás esperando estás diciendo, no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a esperar? Yo llegué primero. O sea, la carne no se va a callar, ¿verdad? Y tú decides hacer lo bueno y aunque mientras estás tratando de controlarte, la carne sigue poniendo gorro. ¿Por qué? ¿Por qué? Te están avergonzando enfrente de ella. Tú eres la autoridad. ¿Vas a dejar que te menosprecie? Sí, no, porque te menosprecia. Y tienes esa lucha interna. Eso es lo que nos habla Gálatas. Tu carne es opuesta al espíritu. Se oponen entre sí. No puedes hacer lo que es mejor. Pero, ¿dónde está Satanás? Sus demonios. Yo ya estoy en guerra conmigo mismo, pero ¿qué hace Satanás? Ese es el problema cuando Satanás entra a la conversación. Y no Satanás él, ¿verdad? Uno de sus demonios y quizás de los más bajos rangos, ¿verdad? Y que te hayan asignado a ti. Porque yo traigo uno muy picuda. Estoy jugando. El achichincle que te asignaron, órale. ¿Cómo se mete él a la guerra? Porque la guerra es contra él, es lo que dice Efesios 6, ¿verdad? Pero en un principio no me estoy peleando con él. Estoy peleándome conmigo mismo, con mi carnota, ¿verdad? Ahora, hay una tercera voz que entra. Está la voz de tu carne, que es tu misma voz, te habla en primera persona. Está tu espíritu, que quiere hacer lo que Dios quiere y te habla y piensa en primera persona, eres tú, ¿verdad? Y hay otra voz que entra en juego, la voz del demonio. Y recuerda que es un mentiroso, que es un asesino y que se disfraza de ángel de luz y es muy astuto. Así que esta tercera voz, con astucia, va a tratar de convencerte de que si haces caso a la carne, terminará siendo algo bueno. Es más, hasta será bíblico. Por ejemplo, te pones a pensar, te dejaron con la palabra en la boca, tu carne te está diciendo por qué te tratan así, y tú dirías, a ver, vamos a ser sabios. ¿Qué dice la Biblia en este tipo de cosas? Es injusto lo que me están haciendo. ¿No dice la Biblia que debemos hacer justicia? Pues sí, sí. Y es injusto lo que me están haciendo, ¿verdad? ¿No debería hacer yo justicia? ¿Y qué es lo justo? Que defienda mis derechos. ¿Es bíblico? ¿O no? Otra cosa, dice la Biblia que no sea cómplice de sus malas obras. Esta chica de seguro trata así a muchos.
Si yo no le pongo un alto, va a seguir tratando mal a los demás. Así que si no le pongo el alto, me vuelvo cómplice. Yo no voy a ser cómplice de las malas obras de ella. Otra cosa más. Yo siempre digo la verdad. Yo soy bien claridoso. A mí no me gusta ser hipócrita. A mí no me gusta ponerte una sonrisa cuando por dentro estoy muy mal. Yo tengo que decir la verdad. A Dios le agrada que seamos honestos. Así que le voy a decir sus verdades. ¿Suena como algo malo o no? No. Es más, dicen algunos, mira, la tristeza que viene de Dios es para bien, ¿verdad? Yo sé que si le digo a esta muchacha que está mal y la pongo en su lugar, a lo mejor se va a sentir mal, pero va a terminar en un bien. Porque tal vez Dios me use para entristecerla y cambiarla, ¿verdad? Tal vez Dios me use para hacerle entender que está mal, entienda su pecado y se arrepienta. Todos esos ejemplos suenan muy cristianos y es la manera en que razonan muchos cristianos. Pero son pésimas interpretaciones bíblicas. ¿Me explico? De ahí tan peligroso la ignorancia bíblica, la ignorancia de lo que dicen las Escrituras. Porque es cierto que debemos ser justos, ¿verdad? Pero entonces, ¿la vas a poner en su lugar ahí para que se haga justicia? Tienes 3 voces aquí, al mismo tiempo, en pocos segundos, y tienes que tomar una decisión. ¿Te ha pasado? Dices, pues si digo que no, me van a decir que soy una cabra loca. Todo sí, así, mira. Sé honesto contigo mismo, no muevas la cabeza, dime, ¿realmente distingues esas voces? ¿O eres tú mismo y dices, pues yo ni me entiendo a mí mismo, dicen algunos? ¿Lo has oído? A veces quiero esto y luego quiero lo otro, ya no sé ni lo que quiero. No, pero ¿quién eres tú? De todas esas cosas que luchan dentro de ti, ¿cuál de esas es tu voz? La parte regenerada. ¿Cuál de esas es tu carne y cuál es el ángel de Satanás disfrazado de ángel de luz? ¿Me explico? Dicen algunos, se me ha tocado en mi experiencia cristiana, que ellos no necesitan leer la Biblia porque el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir. ¿Eso te parece que viene de la voz de quién? ¿De tu carne? ¿Tuya, que quieres hacer la voluntad de Dios? ¿O de un demonio? ¿De dónde viene ese razonamiento? ¿No te puedes dar cuenta? Cuando dijo que cuando nos lleven, o en el caso de Pablo encarcelado, ¿verdad? También, cuando te lleven a que presentes razón o una acusación en tu contra, el Espíritu Santo te dirá qué responder, ¿verdad? Sí, ok. Eso significa que nunca lees la Biblia y cuando alguien te pregunte, oye, ¿tú por qué eres cristiano? ¡Pum! Te va a llegar el conocimiento de la Biblia y vas a responder. Es una muy mala interpretación, que muchos cristianos la tienen por algo espiritual. Pero es simplemente un demonio que les dio esa idea y los convenció de que es correcta. Porque si fuese verdad que lo único que se requiere es la situación para que el Espíritu Santo te dé toda la información que necesites, porque Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Por qué decía Jesús que en las Escrituras hay vida? Porque ellas hablan de él. ¿Por qué dice Pablo que las Escrituras son las que tienen poder para corregir? Dices, entonces, ¿para qué quiero las Escrituras? El Espíritu Santo me va a dar lo que necesite. Eso es falso, es una idea satánica. ¿Para qué? Para que sigas en ignorancia. No, es que estudiar mucho la Biblia te hace daño, mucha letra mata. ¿De dónde viene esa idea? No de la carne, del demonio. ¿Por qué? Porque es cierto que dice que la letra mata. No dice que mucha, dice que la letra mata. Y en su contexto la letra es la ley de Moisés, que no te puede vivificar. Nada más te muestra dónde estás mal y te condena.
Pero muchos se han creído la idea de que no leas mucho porque eso te mata, te hace orgulloso. Ideas satánicas, demoníacas en la vida de los cristianos y las defienden como si fuera verdad, porque son incapaces de discernir que no proviene de ellos. Entonces, si tú estuvieras en esta situación, tú eres al que dejaron con la palabra en la boca, y Satanás ya te presentó varias interpretaciones bíblicas para que sea más espiritual la decisión que vas a tomar, ¿qué decides? Platicado se oye fácil, ¿verdad? No, pues no dice la Biblia que los mansos heredarán la tierra. Y va a decir el demonio, los mansos, no los mensos. Y la carne va a decir, oye, es que se te están bañando. 3, 4 segundos es mucho tiempo en lo que todo eso pasó. Y tomas una decisión. Oye, a mí no me vas a tratar así. Hora de la carne. Mira, Dios me va a usar para darte una lección hoy. Obra de la carne. Decir, ok, espero, gracias. Y aguantarte, eso es dominio propio. Obra del Espíritu. Ahora, esta es la guerra espiritual interna. ¿Se parece a la que tú habías visto? ¿Se parece a la que te enseñaron? Y bueno, ¿y en qué momento le dimos en la torre a Satanás? ¿En qué momento lo atamos y lo echamos al abismo? Dices, no, Hernán, es que espérate, ahí nada más estás describiendo lo que es, pero ¿cómo se arregla? ¿Cómo es que vencemos? ¿Cuál es el poder que Dios nos dio para vencer? Bueno, sí es cierto, no lo hemos leído, ¿verdad? Te estoy demostrando que todo sucede dentro de ti para que tomes una decisión. Y la decisión que tomaste no es culpa ni del diablo, ni de tu carne, sino tuya. Es que Satanás me dijo y me influenció. Sí, te propuso. Te dio interpretaciones bíblicas. Y tú eligiste la que considerabas que era la mejor para ti en ese momento. Así que ¿de quién fue la culpa? Tuya. ¿Me explico? Por eso es que cada uno de los que sean juzgados ante el gran trono blanco serán declarados culpables, aunque sabemos que sin excepción todos fueron tentados por Satanás. Pero todavía no definimos la palabra tentación, porque lo que Satanás, lo que sus demonios hacen con nosotros en ese proceso en que luchamos, es lo que se define como tentación. Vamos a Santiago 1, 12 al 15. Vamos a ver lo que Santiago nos dice al respecto, porque hay otra pregunta interesante. En toda esta lucha interna, antes de que abras la boca, antes de que decidas hacer algo, ¿pecaste o no pecaste? Es decir, ¿es pecado que cuando te dijo, ahorita te atiendo, y te dejó con la palabra en la boca y te sentiste todo iracundo por dentro, ¿eso es pecado? Cuando dijiste, le voy a decir todas sus verdades en la cara, ¿eso es pecado? ¿Cuándo pecas? Así que Santiago 1, 12 al 15 nos da distintas respuestas interesantes. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Así que habla de la tentación, ¿verdad? Cuando alguien es tentado, no diga que Dios lo tienta, sino es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran. La palabra tentación, cuando dice dichoso el que resiste la tentación, es peirasmos. Se traduce así, según la concordancia Strong. Es un experimento, un juicio, una tentación. El diccionario Helps dice tentación o prueba. Esta palabra se puede traducir de ambas formas.
tentación o prueba. Y esto es conflictivo porque Dios nos prueba. Porque no sé si te das cuenta o si alguna vez pensaste, ¿por qué Santiago tenía que hacer la aclaración? No pienses que Dios te tienta. Y dices que nunca hubiera pensado eso. Pero si lo lees en griego, la palabra para tentar es exactamente la misma que para probar. Así que cuando Dios nos somete a pruebas, es la misma palabra que usamos para decir que Satanás nos tienta. Así que hay un conflicto, porque esa misma palabra puede ser con algo respecto a Dios o algo respecto a lo que Satanás hace. Entonces Santiago dice, no, espérate, no vayas a decir que Dios te tienta, porque Dios no tienta a nadie. Pero es un juego de palabras confuso si lo leyeras en griego, porque resulta que te está diciendo la misma palabra. Y el diccionario que dice, se traduce como tentación o prueba. Ambos sentidos pueden aplicarse según el contexto. En sentido positivo es prueba, en sentido negativo es tentación. Y por lo que Santiago dice aquí, Dios nos prueba, pero no nos tienta. Satanás nos tienta, pero no nos prueba. Y es, pues, ¿cómo entiendo esto? ¿Cuál es la diferencia? Dice, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Es algo que Él no puede hacer. Pues no que es todopoderoso. ¿Se acuerdan cuando vimos ese atributo? Como sí, puede hacer todo lo lógicamente posible. Todo lo que va de acuerdo a esa naturaleza. Así como la Biblia dice que Dios no miente, es imposible que mienta, eso no le resta poder. Dios sigue siendo todopoderoso, pero no puede mentir. No, porque no puede dejar de ser Dios. Porque si Dios miente, peca, ya no es Dios, ¿verdad? Entonces cuando dice, Dios no tienta ni puede tentar a nadie, o sea, Él no puede ser tentado ni tienta a nadie, Satanás sí. Entonces, ¿cómo distinguimos una cosa de la otra? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas caminando con tu hijo por la calle y pasas junto a un señor que está ahí parado y hay una cartera tirada a un lado de él y se ve gorda, pero no de papelitos, de billetes. Y tú quieres ponerle una prueba a tu hijo. ¿Qué le dirías? Cuando ve la cartera y tu hijo dice, mira, el señor que está ahí parado no se ha dado cuenta que la cartera está tirada. Tú quieres ponerle una prueba a tu hijo. ¿Qué le dirías? Una prueba sería, toma la cartera y dásela al señor que está ahí porque seguramente es de él. Pero no es un niño tan pequeñito, ¿eh? Ve los billetes y él puede pensar, esos billetes pueden ser muy útiles para muchas cosas, ¿verdad? Ponerlo a prueba es decirle, devuelve la cartera a quien muy probablemente es el dueño. Tentarlo sería, si nadie te vio, córrele. ¿Entiendes la diferencia? Uno es para bien y el otro es para mal. Cuando Dios prueba es para que tengas la oportunidad de hacer el bien. Pero está la posibilidad de hacer el mal, ¿verdad? Pero es para que hagas el bien. La tentación no es para el bien, es para convencerte de hacer el mal. Entonces tú pruebas a tu hijo cuando le dices, dale la cartera al Señor. Lo tientas cuando le dices, si nadie vio, córrele. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces dice, hey, cuando somos tentados, es el diablo el que nos tienta. Pero Dios permitió esa tentación para probarnos. No sé si me explico. Así que Dios prueba, pero Satanás tienta. Pero ambas cosas son permitidas por Dios. Por ejemplo, Jesús en el desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser probado. Y estando ahí, ¿quién lo tentó? Satanás. Dices, entonces Dios lo llevó para que lo tentara. No, para probarlo. Pero permitió que Satanás lo tentara. Es decir, la prueba de Dios consistía en que ante el ofrecimiento del mal, Jesús hiciera el bien. La invitación a lo malo, la incitación a hacer lo malo, el tratar de convencerte que hagas algo opuesto a Dios, eso es tentación. Prueba es decirte, tienes la oportunidad de hacer lo contrario, pero lo que debes hacer es lo que Dios dice. Entonces, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Está hablando de prueba o de tentación? Cuando tus propios malos deseos te arrastran
eres tentado, porque esos malos deseos no te llevan al bien, te llevan al mal. Entonces, por eso yo decía, cuando estás en esta lucha interna entre lo que tu carne quiere hacer y lo que tú quieres hacer, Satanás llega a proponerte ideas que te ayuden a decidir por lo malo. Esa es la tentación, pero todavía no pecas. Todavía no pecas. Todo está aquí, en pocos segundos. En este punto en el que Satanás entra a tentarte, estás en desventaja numérica. ¿Por qué? Porque el demonio y tu carne están de acuerdo contra ti. ¿Me explico? La llevas de perder. Porque tus emociones no están de tu lado. Tus sentimientos no están de tu lado. Por eso es bien peligroso que digan los cristianos: mira, si sientes paz, es de Dios. ¿De dónde viene esa idea? ¿De la carne, de Dios o del demonio? Del demonio. Porque ¿qué gana el demonio con eso? Mira, cuando te sientes así, dice, es más, hasta las películas para niños dicen, sigue tu corazón. ¿Eh? No hagas lo que es correcto. ¿Qué sientes? Y síguelo. Es satánico. Y los cristianos lo tienen en las Biblias, bueno, lo leen según ellos en las Biblias y lo enseñan como si fuera palabra de Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo anda tu paz? Me siento bien mal. No, entonces no es de Dios. Bueno, ¿cómo te sentirás cuando te estás soportando de no explotar contra la señorita? ¿Tus sentimientos de qué lado están? Dirías, no tengo paz. Pero si te desahogas, como me acuerdo hace muchos años, un compañero de trabajo donde yo estaba trabajando, evitaba decir maldiciones, pero él era honesto y decía, mira, se siente tan bien decirlas. Te sientes así como que te descargas. Y siempre daba un ejemplo. Decía, mira, venía yo manejando y que me cierra un carro, ¿verdad? Él era honesto, ¿verdad? Decía, mira, yo ya probé las dos cosas. Una vez que me dieron un cerror, me daban ganas de mandarle mensajes binarios, ¿verdad? Con el claxon, ti, 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 y ya sabes, ¿verdad? Pero me aguanté, dije, hay que hacerlo bueno. Y yo me daban ganas de bajar el vidrio y decirle, hijo de quién sabe qué. Me aguanté. Dijo, no hombre, todo el día me la pasé bien mal. Todo el día, bien agüitado. No, estaba sabroso el lunch, ni a gusto me lo comí. Estaba, no me desahogué. No, yo no vuelvo a hacer eso. Todo el día me la pasé mal. Y el que me cerró, bien feliz. Eso es injusto. No, que otro día que me volvieron a cerrar, bajó el vidrio y le gritó hasta que desahogó y le pitó. ¡La! Y dice, me sentí tan relajado, tan aliviado. Oh, mira, llegué feliz al trabajo, sentí que se había hecho justicia. Y es verdad o no, ¿alguna vez te desahogaste diciéndole lo que querías decirle a alguien porque te maltrató según tu perspectiva? Te vas a sentir bien aliviado cuando en mi ejemplo le digas sus verdades en la cara a la chica. Y como tú eres el cliente, no se va a poder defender. Y si se quiere defender y le dices, traiga al gerente, ¿a quién le va a dar razón el gerente? A mí. Así que me voy a sentir muy bien cuando le diga sus verdades. Pero me voy a sentir muy mal, se me va a revolver el estómago. Y puedo estar de mal humor si no le digo sus verdades. Ahora, si piensas, ¿qué es lo que te da paz? ¿Qué vas a escoger? ¿Te das cuenta del grave problema? ¿De lo demoníaco de la idea que parece cristiana? Entonces, dice Santiago, cuando uno es tentado, es porque sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Es cuando Satanás llega y dice, yo creo que sí, yo creo que te lo mereces. Sí, no, tú debes de poner el ejemplo. No, sí, y te empieza a hablar de una manera suave, sutil, para convencerte, ¿verdad? Y luego dice Santiago, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y aquí la palabra deseo es epithumia, que se traduce como anhelo, pasión, deseo o lujuria. La Reina Valera 60 traduce la palabra concupiscencia. Entonces dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es arrastrado. Y cuando
dice, cuando la concupiscencia ha concebido, o sea, cuando hiciste eso que tu carne quería, entonces pecas. Entonces engendras el pecado. Así que el pecado implica, en unos casos, acción y en otros casos, omisión. Cuando no haces lo bueno que debes hacer, pecas. Porque tu acción fue pasiva, es decir, no hiciste lo que debías haber hecho. Y cuando hiciste lo que no deberías, estás pecando porque hiciste lo contrario. Entonces, el proceso mental que sucede, la guerra espiritual, antes de que decides qué hacer, no es pecaminosa en sí misma. Es el momento en que decides si pecas o no pecas. Pero cuando lo llevas a la práctica, es entonces cuando pecas. Y dice, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Dices, ¿cómo que ha sido consumado? Si ya pequé, ¿qué le falta? La traducción en lenguaje actual lo traduce de una manera muy clara. Dice, esta porción, dice, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Y esto me parece es más claro según el original, porque dice, una vez que ha sido consumado, se puede entender que es una vez que lo hiciste en su totalidad. Es decir, te dedicaste a vivir en eso. Esa era tu forma de vivir, es lo que practicas. Eso te lleva a la muerte, a la condenación. Pero el versículo, el primerito dice, dichoso el que resiste la tentación. La palabra resiste, upomeno, quedarse atrás, esperar o soportar. El diccionario Jeff lo traduce de una manera mucho más clara, dice, permanecer debajo de como un peso o una carga, y resistir, refiriéndose a duradero. Así que imagínate que te ponen una roca bien pesada, difícilmente puedes con ella, y te dicen, resiste. ¿Qué significa? Ahí quédate todo el tiempo que puedas soportando el peso. Es más, quitemos la piedra pesada, deja la mano así levantada nada más. ¿Qué va a pasar conforme pasen los minutos? Vas a sentir que pesa y pesa y pesa y se vuelve difícil. Cuando hablamos de resistir, dichoso el que resiste la tentación, se refiere a aguántate. Eso que sientes, sopórtalo. Haz lo que sabes que es bueno. Y me siento mal, se me revuelve el estómago, aguántate. Eso es resistir la tentación. Y es desagradable, porque no puedes desahogarte. No puedes descargarte. Tienes que mantenerlo. Callarte la boca. ¿Me explico? Entonces, la clave de la dicha que menciona Santiago es resistirte. Dice, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y al decir al salir aprobado no se refiere a esa ocasión en particular, sino a toda tu vida. Entonces nos dice la distinción. En esta guerra espiritual, si decides según tu carne, y eso es lo que haces normalmente, no eres de Dios. Eres una cabra loca. Los que no son de Dios difícilmente van a tener lucha, porque están de acuerdo los tres, ellos, su carne y el diablo. Y hacen cosas que les gustan a los tres, ¿verdad? Pero al Hijo de Dios, si realmente naciste de nuevo, Dios te ha dado poder para enfrentarlo. Es decir, lo que debe de pasar en los hijos de Dios es que resisten, es que se aguantan. Y no se trata de quedarse amargado todo el día, sino de controlar lo que sientes. Hacer lo que sabes que debes hacer, aunque no tienes ganas de hacerlo. Aunque no te sientes con el deseo de hacerlo. No tiene nada que ver con lo que sientes. Tiene que ver con lo que decides. Por eso les dije en un principio, la guerra espiritual consiste en tomar una decisión y obligarte a cumplirla. Porque la carne es opuesta. Ahí se ve la madurez de un cristiano. Dice, ay, no, es que no tengo ganas. Ya te dice mucho de lo que sucede en su interior. ¿No viniste por qué? Ay, me sentía mal. ¿Qué dice eso de la persona? Cuando hablamos, damos mucha información, muchísima. Que si conoces la Escritura, sabes leer lo que está pasando. ¿Cómo? ¿Te sentías mal? ¿Qué tan mal?
¿Te estabas muriendo? No, sentí así una punzada en la cabeza. ¿Y luego? No, pues mejor me quedé a dormir. O no, es que hacía frío. ¿Sí? ¿Cuántos grados estaban? A 5. ¿Qué te dice eso de la persona? Dice, ¿a poco cuando estás a 5 grados en martes, miércoles, lunes, y dice la empresa, no voy porque hace frío? ¿Mm? Te dice mucho de la persona cuando explica por qué no hizo lo que debió haber hecho. Casi de inmediato te muestra qué tan maduro es, qué tan emocional es. Y luego cuando todavía tratan de excusarse y quieren interpretar la Biblia, dicen, hombre, hasta ideas satánicas tiene. Entonces, ¿cómo salimos victoriosos? Estás en la guerra, tienes las 3 voces, te estás aguantando. Como quiera, muchos no aguantan mucho y los desahogan. No con la chica, pero con su pareja. Vamos, ándale, vamos a sentarnos ya. ¿Por qué? ¿Por qué te trajiste los tacones ni puedes caminar? Come rápido, ya me quiero ir. Sí, te aguantaste con la chica, pero te desquitas con una inocente, ¿verdad? ¿No pasa eso con muchos papás que llegan enojados a sus casas después del trabajo? Porque en el trabajo se aguantaron muchas cosas, pero no van a aguantar nada en su casa. ¿Mm? Eso no es resistir. Cediste como quiera. No te desahogaste con quien querías, pero te desahogas con otros. No, yo estoy hablando, ¿cómo le haces para triunfar en esta guerra? Ah, pues reprendemos al diablo. Te reprendo, Satanás. ¿Qué te va a decir el diablo según lo que ya estudiamos? Tengo permiso, papá. El problema no es conmigo, yo vengo de parte de Dios. Él me dijo que podía. ¿Cuál reprendo ni que tus patas? No, que yo te echo fuera y ato la pobreza. Derribo su fortaleza. ¿Cuál? De eso de nada sirve, absolutamente nada para la guerra espiritual. Esa es otra idea satánica que se la han creído. Porque dicen, ya lo reprendí y ya se van bien a gusto. Y no hicieron nada. Nada, absolutamente nada. Santiago nos da la respuesta. ¿Cómo le hacemos para triunfar? Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Quieres hacer huir a Satanás? ¿Cómo le haces? Resístelo. ¿Eso es pelear o no? ¿Qué opinas? Cuando dices sométanse, upotazo, colocarse bajo la autoridad de alguien superior, sujetarse, obedecer. Fíjate bien, en esta lucha interna, dice Santiago, sométete a Dios. ¿Qué te está diciendo? Haz lo que sabes que es bueno. Ni en lo que tu carne dice, ni en las interpretaciones que Satanás te da. Haz lo que sabes que es correcto. Estás imposibilitado si no estudias la Biblia. Es imposible para ti si no comprendes la Biblia. Es imposible si no haces exégesis bíblica. Tienes que estudiar bien la Biblia y comprenderla y entenderla y interpretarla correctamente. Haciendo eso, entonces puedes someterte a Dios. Número 1, resiste al diablo. Y aquí la palabra resistir es distinta. No es upotazol, de estar con la carga. Aquí es otra cosa. Resistir es antistemi, oponerse. Por ejemplo, resistirse. El diccionario Jeff lo dice así: tomar una posición totalmente contraria. Giro de 180 grados. Mantenerse firme en su lugar y rehusarse a moverse. Término militar que se refiere a resistirse fuertemente a un oponente, a mantener la posición. Ojo, en medio de la guerra, esas emociones y sentimientos que tienes, simplemente sopórtalos. Pero esa no es la clave para vencer a Satanás, porque como ya te demostré, te aguantas con ella, pero te desahogas con otro.
¿verdad? Aquí la palabra resistir es mantente oponiéndote a eso. Mantente firme en lo que decidiste hacer. Y obviamente tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿verdad? Es decir, si enfrentaste la prueba, fracasaste. Terminaste haciendo caso a tu carne y a Satanás, que están de acuerdo, y la regaste. No cumpliste con soportar tus sentimientos, con aguantar el peso, no pudiste. Pero todavía puedes cumplir esta otra palabra que es resistirse, es oponerse. ¿Cómo lo entendemos? Santiago 4, 6 al 10. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. O sea, enfrentaste la guerra, perdiste y todavía te puedes resistir, según esta palabra griega. Pídele perdón a Dios. Tiene que dolerte lo que hiciste. Suplícale que te dé otra oportunidad y sigue oponiéndote. Esta palabra resistir no habla de ausencia de caída, sino a pesar de las caídas. Esta es la guerra espiritual de todos los días. La interna conlleva la decisión que tomaste, y si decidiste mal, ahora se te llama la resistencia. Sí, lo hice mal, pero no lo voy a volver a hacer. Voy a estar oponiéndome a eso, porque sé que es incorrecto, sé que es equivocado, sé que no es agradable a los ojos de Dios. El problema es que me gusta hacerlo, pero no voy a permitirme hacerlo otra vez. Esa es la lucha del cristiano, esa es la guerra espiritual. Y dices, ¿por qué Dios nos mete en esos problemas? ¿No es más fácil que Dios nos diga, basta, no molestes a Hernán? Satanás, tienes prohibido acercarte. ¿Y ya? ¿Quién me molestaría? ¿Nadie? Como quiera sería tentado, ¿verdad? Mis propios malos deseos me acompañan. Voy a seguir teniendo esos impulsos. No voy a tener esas interpretaciones erróneas, ¿verdad? Si Satanás me deja en paz. Pero sigo teniendo el problema. ¿Me explico? Así que no hay ninguna alternativa más que enfrentar la guerra como la Biblia enseña. Chilles, llores, patalees, te duela, lo que sea, haz lo correcto. Aun si te quitan la vida y te torturan antes de eso. Eso es lo que los apóstoles dieron como ejemplo. Esteban, Jacobo, Pablo, Pedro. Los mataron injustamente, pero no dejaron de luchar. Pablo, que dijo, soy un miserable, no dejó de luchar. Esa es la guerra espiritual. Pero respondamos esto. ¿Por qué Dios permite la tentación? Porque Dios quiere que yo sea probado. Y quisiera ver un ejemplo en la vida de Pedro. Quisiera que viéramos, que ya estudiamos, que Satanás le pide permiso a Dios, pero con lo que aprendimos hoy de la tentación y de resistir, quiero que veamos la aplicación completa en lo que sucedió con Pedro. Lucas 22, 31 al 34. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Pongamos en práctica lo que estudiamos. Cuando dice, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, eso demuestra la soberanía de Dios. Satanás no puede hacerle nada a Pedro a menos que Dios le dé el permiso para hacerlo, ¿verdad? Así que antes de que tú seas tentado, hubo una negociación previa. Déjame tentar a Hernán. Y algunas veces Dios le va a decir no, y otras veces le va a decir sí, según su sabiduría, ¿verdad? En el caso de Pedro, le dijo sí. Pero Jesús dice, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Dios permite que Pedro sea tentado, pero Jesús pone los medios para que resista. ¿Cuál es el medio
para que Pedro resista? La fe. Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, en la armadura de Dios, el próximo tema. La fe se requiere para resistir. Hoy vemos, tienes que resistir, mantenerte opuesto a lo de Satanás, opuesto a tu carne. Pero no hemos visto los elementos que Dios da para que resistas. Y aquí, adelantándonos un poco, Jesús está proveyendo a Pedro lo que necesita. Pedro va a necesitar la fe. Va a ser tentado y va a resistir por la fe. Pero resistir, no upotazó, porque sabemos que Pedro fracasa. Resistir, lo que la palabra griega habla de hacer huir a Satanás. Así que es importante que veamos esta aplicación. Cuando dice Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte, Pedro no sabe lo débil que es, ¿verdad? Se siente muy fuerte como los de la guerra espiritual y no entiende la debilidad que tiene, no entiende su naturaleza pecaminosa. Hace como si no existiera eso. No, yo no lo voy a hacer, aunque me muera, no te voy a negar. Cuando dice Jesús, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces, nos deja ver que la tentación de Pedro consistía en no perder la vida. ¿Me explico? La tentación de Pedro no fue hacia hacer algo malo, sino a no morirse. Porque cuando le dijeron, oye, tú eres de los de Jesús, y Jesús lo tienen ahí preso, golpeado, ¿qué pasaría si tú dices, sí? ¿Cómo te va a ir? Te van a apalear ahí mismo. Y por eso dice Pedro, no, yo ni lo conozco. 3 veces. ¿Qué es lo que Pedro quiere evitar? Que le hagan daño. Y aquí Jesús nos dice, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y nos deja ver la tentación de Pedro es para que, al contrario de lo que dijo, aunque me muera yo estoy contigo, no es, no dejes que te maten, Pedro. Si te matan, luego ¿quién va a hacer la obra de Dios? Eso mismo me acordé que el fundador de la doctrina esta del G12 cuenta en su libro que estaba él cómodamente reposando y que Dios le dijo, ya se acabó tu vida, y se lo llevó, y él veía cómo se iba despegando de su cuerpo. Dijo, ya me estoy muriendo. Dijo Dios, no, pero si me llevas, ¿quién va a hacer tu obra? Y que Dios dijo, sí es cierto. Y lo regresó para que siguiera. ¿Qué opinas? Oye, Pedro, tú hablas como ellos, como los discípulos de Jesús. ¿Cómo sabían? Pedro tuvo que maldecir. No, con una ti, ya que no me esté en ti, que no soy de Jesús. Maldijo. ¿Por qué? Para demostrar que no es de ellos, no es de los cristianos. Muchos cristianos hacen lo mismo. Aquí en la iglesia no dicen maldiciones, pero en la escuela, en el trabajo, ¿no? Ahí las dicen, no, es camuflaje. Carnota. Eso es lo que es. Pedro fue tentado hacia el mal. Guarda tu vida. No les digas que eres de Jesús. Te van a matar. ¿Verdad? Jesús le dijo, vas a fracasar. No vas a resistir, upotazó. No vas a aguantar la presión. Me vas a negar. Anticipadamente le está diciendo, Dios permite que Pedro sea probado. Satanás lo va a tentar y no va a soportar. ¿Verdad? Y luego Jesús dice, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Eso significa que el medio que Jesús dio, la fe, va a hacer que Pedro, a pesar de que no soportó, resista. Se va a mantener firme. Se va a oponer a volver a hacerlo. Y eso es precisamente lo que vemos que hizo Pedro en Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y es una clara alusión a lo que dijo en el Getsemaní. El Evangelio de Juan registra, mira, todos estos te van a negar, pero yo no. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús.
Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuide de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. 3 veces lo negó. Jesús lo confronta 3 veces: ¿me amas? Delante de los que él le había dicho que no iba a caer, ¿verdad? ¿Me amas? Sí, te amo. 3 veces. Es decir, podemos ver que al menos hasta este punto Pedro no está dispuesto a volver a negar a Jesús, ¿verdad? Pero esto es muy importante. Pedro no se registra cuando le pidió perdón a Jesús. No hay ningún momento en que Jesús le haya dicho a Pedro: sí, te perdono, porque no hay registro de que Pedro haya pedido disculpas. Pero tenemos esta parte de una reconciliación entre ellos. Y Jesús no le está recriminando: ¿por qué caíste? Porque ya le había dicho: me vas a negar. El punto es: Pedro, ¿qué decides? Aquella ocasión decidiste preservar tu vida. Te amaste más a ti que a mí. ¿Ahora qué decides? ¿Me amas? Sí, te amo. 3 veces. Pero veamos la comprobación. Hechos 2, 22 al 24. Después del Pentecostés están hablando en lenguas, verdaderas lenguas, no diciendo cosas sin sentido. Piensan que están borrachos. Pedro toma la palabra: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Luego, versículo 36 al 40. Por tanto, es el mismo Pedro: sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ahora sí hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Ahora, ahí estaban muy seguramente los que escucharon que Pedro negó, ¿verdad?, a Jesús. ¿Y ahora cómo reacciona Pedro? Les dice a todos en su cara que mataron a Jesús. Son mucho más que Pedro. Está sobrepasado en número, tal como cuando estaba en el patio de este hombre importante donde tenían a Jesús, que se me olvidó su nombre. Y esta vez no lo negó. Esta vez hasta les dijo en su cara que lo mataron y que tenían que arrepentirse. ¿Cuál fue el resultado de la prueba que Dios permitió para Pedro? Esto. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible? Porque Pedro dejó de confiar en él mismo. Se dio cuenta de lo débil que es, de su naturaleza pecaminosa. Y por fe, usando su fe, proclama a Jesús como el Mesías. Esto que Dios hizo con Pedro, lo hace con todos sus hijos. Cuando Dios permite que seas puesto a prueba, va a dejar que te tienten. Algunas veces no vas a ceder a la tentación, muchas otras veces sí. Y Dios ya sabe que vas a caer. Y precisamente permite que caigas para que dejes de confiar en ti y confíes en Él. Eso es lo que la fe significa. Tienes a Pedro confrontando a todos los hombres que mataron a Jesús. Los mismos. Está expuesto al mismo peligro y no le importa. Pedro fracasó en su guerra espiritual. No soportó, pero resistió. Se mantuvo firme en oposición a lo que sabía que estaba mal. Sabemos que más adelante le dicen: les prohibimos que prediquen en ese nombre. Juzguen ustedes, les dijo. Obedecemos a Dios o a los hombres. Eso es lo que debe de pasar con todos los cristianos. Cada vez que caes,
Perdiste la guerra. No en su totalidad, perdiste esa batalla. Y tu obligación es resistir. Me levanto porque Dios es bueno y me perdona. ¿Me explico? Se requiere la confianza en saber que Dios nos va a perdonar. Cualquiera que dice, no, la salvación se pierde. Ya pequé, Dios ya me rechazó, ya no soy salvo. ¿Alguna vez pensaste así? Seguramente Dios ya me rechazó, ya ni para qué oro. ¿De dónde viene eso? ¿De la Biblia o del demonio? Del demonio. No, la Biblia dice Dios es fiel y justo para perdonarme por la obra de Cristo. No me puedo resistir a menos que confíe en que Dios es mi Salvador. Porque no me puedo poner en contra de Satanás si creo que Dios me va a rechazar. Se requiere la confianza en mi Salvador. El que dijo que leímos, nadie las arrebatará de mi mano. Ninguna perecerá. Confiando en eso es que podemos resistirnos y decir, sí lo hice, sí pequé, me equivoqué, pero no lo voy a volver a hacer. Y si lo vuelves a hacer, vuelves a decir lo mismo porque debes resistir, no lo vuelvo a hacer. Pero se requiere fe. Y esa es parte de la armadura de Dios que vamos a estudiar si Dios quiere el próximo domingo. Entonces, quiero preguntar lo que pregunté hace varios temas. ¿Cuántos guerreros espirituales hay aquí? Y ellos estaban, no querían decir, ¿verdad? Todo cristiano debería levantar la mano. Bíblicamente hablando, ¿verdad? La guerra espiritual bíblica. El que dice, no, yo no batallo, le tengo muy malas noticias. Sí, como no, estoy a veces frustrado porque no puedo vencer. Resiste. Y si reprendo al diablo, hazlo, de nada te va a servir. Resiste. Levántate y vuelve a luchar. Y cuando te tumben, levántate y vuelve a luchar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que te mueras. Esa es la guerra espiritual. Y tenemos que luchar. Pero no sin protección, ¿verdad? La armadura de Dios, y Dios que ya la analizamos el próximo domingo. Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Seamos honestos con Dios, precisamente en estos minutos. Todos sabemos cuál área en tu vida es la que está en derrota, donde estás fracasando una y otra vez, en la que quizás ya te diste por vencido y estás tentado a aceptarlo como parte tuya. Aceptarlo como parte tuya es una sentencia de muerte. El verdadero Hijo de Dios jamás dejará de luchar. Pero el desaliento es otra arma. Estás cansado, frustrado, débil. Por eso se requiere fe. No puedes luchar la guerra espiritual con tus fuerzas. Ni siquiera vas a poder soportarla siempre. Necesitamos a Dios. Por eso yo les había dicho en los primeros temas, tú no puedes vencer al pecado. No puedes. No te puedes resistir siempre. Vas a caer muchas veces. Necesitas confiar en Dios. En que si Él te llamó, no te va a abandonar. Necesitas la palabra de Dios para que cada vez esté más claro cuál es la voz de Satanás, cuál es la voz de tu carne, y tengas con claridad quién eres tú. Necesitamos claridad cuando tomamos decisiones. ¿Qué es lo que Dios ha dicho al respecto para decidir qué vamos a hacer? No decidas si no tienes en claro lo que la Biblia enseña, porque te vas a equivocar. Toda oportunidad que tengas de hacer algo, tienes que filtrarlo por la Escritura. Y ahí está el problema, te aseguro que casi no lees la Biblia. Casi no la lees, seamos honestos.
La gran mayoría de nosotros es negligente en eso. Es un ignorante de las cosas de la Biblia. De alguna manera se ha convencido que viniendo a la iglesia puede avanzar. No te engañes a ti mismo. Si no eres capaz de obligarte a leer la Biblia, menos vas a resistir el pecado. Si no eres capaz de decidir que vas a estudiar, tengas o no tengas ganas, no eres capaz de ninguna otra cosa en el cristianismo. Es lo más básico y fundamental. Necesitas alimentarte. Y sí, cuando vienes aquí hay alimento, pero no es suficiente para toda la semana. Necesitas alimentarte diariamente. Necesitas pedirle perdón a Dios para poder resistir, para poder oponerte a esa ignorancia que te controla y nos domina. Los cristianos normalmente no van a batallar con adulterios y ese tipo de cosas. Sí pueden batallar con eso, pero ese no es el principal conflicto. Son las decisiones simples de cada día las que te tienen emproblemado. Son las decisiones simples de cada día lo que hace que no podamos salir adelante. Son esos 20 minutos que no se los quieres dar a Dios para leer su palabra. Son esos minutos que dices que no tienes tiempo para orar los que te ponen en tantos problemas. Estás en una guerra, aunque no quieras. Y si la estás perdiendo es por negligencia tuya. No lo permitas. Haz lo que te corresponde hacer. Lee, estudia, ora. Son las cosas más básicas del cristiano. Y por medio de eso que parece insignificante es como Dios empieza a darnos la victoria. Así que pongámonos a cuentas con Dios. Haz este giro de 180 grados y es lo primero que debes cambiar. ¿Estás luchando con pornografía? No vas a poder con eso si ni siquiera te obligas a leer. No vas a poder con eso si ni siquiera te obligas a orar. ¿Estás luchando con deseos incorrectos? No vas a poder hasta que hagas lo primero. Tiene que estar tu mente saturada de la palabra de Dios. Tiene que estar tu pensamiento saturado de la palabra de Dios, para que cuando venga la tentación fácilmente la identifiques y huyas de eso. Así que vamos a ponernos a cuentas con Dios. Señor, queremos pedirte perdón, porque teniendo enfrente de nosotros tu palabra, Señor, tu voluntad revelada, hemos sido tan negligentes al grado de ignorarla, pensar que de alguna otra forma espiritual o mágica avanzaremos y maduraremos, Señor, desobedeciendo los fundamentos de tus mandamientos, Señor. De la abundancia del corazón habla la boca, Señor, y muchas veces hablamos de las cosas del mundo y sus placeres. Nuestros pensamientos están saturados de las cosas del mundo en lugar de tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, que nos concedas arrepentimiento, que nos permitas no estar en paz, Señor, cuando es el mundo el que domina nuestras mentes, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Concédenos permanecer firmes, soportar el malestar que genera cuando nos forzamos a hacer lo que te agrada. Enséñanos a soportar el coraje, el odio, la envidia que sentimos, Señor, cuando no tenemos lo que deseamos y vemos que otro lo tiene. Enséñanos a dominarnos a nosotros mismos, a obligarnos a hacer lo que es correcto, para poder avanzar en madurez, Señor. Permítenos crecer en el conocimiento de tu palabra. Disciplina, Señor, a aquellos que desprecian las cosas básicas. No los dejes continuar así, es lo que te rogamos. No los dejes seguir con tanta negligencia, Señor, en las cosas más fundamentales, porque se dañan ellos mismos y dañan a la congregación entera. No dejes en paz, Señor,
No lo entregues a sus propios pensamientos. Te rogamos en tu misericordia, Señor, que le concedas arrepentimiento, que nos hagas valorar la palabra que nos has dado, nos hagas valorar el entendimiento que nos concedes, de manera que se vuelva nuestro principal deleite. No importa que estemos cansados, agotados, desalentados, frustrados, Señor. Enséñanos a obligarnos a nosotros mismos a hacer lo que es correcto. Concédenos, Padre, resistir, oponernos todos los días a las cosas malas que hacemos, oponernos todos los días a eso malo que seguimos haciendo, a no bajar la guardia y no dejar de orar rogándote y suplicándote que nos des la claridad para tomar la decisión correcta y que si la tenemos nos des la voluntad para hacerlo, Señor. Enséñanos a luchar esta guerra a la cual nos has llamado, para crecer, para madurar, Señor, para conocerte cada vez más, para ser un buen ejemplo a nuestros hermanos en Cristo, para dar un buen ejemplo de lo que un cristiano es, aun a los que no te conocen, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas exaltado, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder preguntas. La dinámica es que levantas tu mano y te llevan el micrófono, no es necesario que te muevas de lugar, no es necesario que te pongas de pie. La idea es de que el micrófono nos permita a todos escuchar. Tenemos 15 minutos, por favor que tus preguntas sean concisas y breves, de la manera más clara posible para que haya oportunidad de responderlas y las otras preguntas que también puedan dar, de manera que no nos quedemos sin tiempo. Y también poder, si es posible y nos queda tiempo, responder las preguntas de los que nos acompañan en línea. El tiempo empieza a correr a partir de la primera pregunta y ya tienen el micrófono aquí, ¿verdad? Ok. Buenas tardes. Nos comentaste que el pecado es pecado hasta que se coincide y me causó un poco de confusión con respecto a lo que dice Mateo 5, 27, 28, cuando Jesús explica la parte del adulterio y dice que desde el momento en el que codicia una mujer en su corazón, ya está pecando. Entonces, ahí tengo duda de con respecto a lo que tú estabas explicando. Sí, bueno, la clave está en que la codicia no es meramente un deseo o un impulso, ¿verdad? Es decir, mencioné la pornografía. El pecado de la pornografía está fundamentado en la codicia. Porque aunque no estás con un hombre o una mujer en realidad y no estás haciendo algo en realidad, lo haces con la intención de deleitar tu mente y tu cuerpo en eso que imaginas que harías. Entonces, no es una lucha en la que el pensamiento vino a tu mente y lo quitaste, sino es algo que tú programas, algo que adquieres para deleitarte en ese deseo, que aunque no lo estás llevando a la práctica, sí afecta en muchos otros sentidos, minimizando lo que es una mujer, viéndola como un objeto, dejándola de ver como una persona, y en lugar de pensar en que es una persona con necesidades, llegan a concluir que ellas están para suplir sus propias necesidades, y corrompe la imagen de Dios en la mujer. Entonces, cuando yo hablo del hecho de luchar en tu carne, porque la carne te dice lo que quieres hacer, es muy distinto a la codicia cuando dices, uy, mi carne me dice eso y ya me compré mi revista o ya estoy viendo la página de internet para darle gusto a mi carne. Si te fijas, ya es una acción. La codicia es algo que tú haces para seguir deleitándote en ese deseo incorrecto. Ok, gracias. ¿Alguien más? Acá hay otra pregunta. Gracias. Oye, Hernán, en el caso de ahora que se enseña, y es muy común empezarlo a escuchar, que, por ejemplo, el pecado se convierte cuando es práctica. U omisión. Pero no cuando pecas, por decirlo allá, de vez en cuando, sino que cuando lo estás practicando. Y que así lo enseñan ahora. Por ejemplo, la Biblia también, y te dice, ¿no?, que la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
y tachan que todos somos mentirosos, ¿no? Porque así dice la Entonces Biblia. vamos a decir mentiras, ¿verdad? Sí, entonces está permitido entre comillas. Pero ¿cuál es nuestra postura ante ese tipo de enseñanzas que escuchamos allá afuera y cómo podemos nosotros refutar? Bueno, la definición de pecado según el griego y el hebreo es errar al blanco, ¿verdad? Hacerlo incorrecto, darle un mal uso que el que fue diseñado. Por ejemplo, el adulterio es pecado porque en lugar de ser una sola carne y de ser un solo ser, has decidido estar con otra persona. Ahora, quizá dices, pues yo nomás adulteré una vez. Bueno, pero eso no le quita lo pecaminoso al acto, ¿verdad? Si dices, bueno, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, no está diciendo que los hombres deben de mentir, sino que en su naturaleza pecaminosa todos mienten. Entonces, está describiendo al hombre, no está dándole una instrucción de lo que debe de hacer. Es una interpretación demoníaca también, ¿verdad? Que te lleva a sentirte bien aunque mientas, porque la Biblia dice eso. Entonces, cuando hablamos de pecado, es un solo acto. Cuando hablamos de la práctica del pecado, es el estilo de vida. Cuando una persona peca porque tuvo esta lucha y decidió hacer lo que más le gusta, pecó. Eso no nos destituye de la gloria de Dios, ni nos quita la salvación, porque Jesús intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote y nos limpia de pecado, ¿verdad? Pero la práctica constante del pecado no es que te quite la salvación o que eso ya es algo que Dios ahora sí condena, sino que esa práctica constante evidencia que tú no resistes. Y los que resisten son los que son de Dios, los que les dio el poder para hacerlo. De manera que el que no resiste queda en evidencia que nunca fue de Dios. Entonces, la práctica del pecado es lo que demuestra que no somos de Él. Pero pecado es pecado desde lo primero que hiciste o dejaste de hacer siguiendo tus propios deseos pecaminosos. ¿Me explico? Tus propios malos impulsos. Entonces sería que la persona debe de nacer de nuevo. Para dejar la práctica del pecado. Seguirá pecando, lamentablemente. Seguimos teniendo esa capacidad, pero no es algo que practicaría, porque cuando se resiste, esa oposición al pecado es lo que nos hace perseverar, ¿verdad? Si no persevera, no es de Dios. ¿Alguien más? Ok, hay dos. Sí, buenas tardes. No me quedó muy claro lo de, ahorita que preguntó la otra persona sobre cuando codicias en tu corazón, pero si no lo llevas a la práctica, no es pecado. Por ejemplo, si No, la codicia sí es pecado. Aunque no la lleve a la, aunque es que la codicia ya es una práctica. Okay. No sé si quizás es lo que no quedó claro. En el ejemplo de la pornografía, estás codiciando a una mujer ajena. Pero para ver pornografía se requieren acciones, ¿verdad? Ahora decías, bueno, no había pornografía en tiempos de Jesús. No, pero en su mente siguen repasando ideas o imaginaciones o pensamientos que te incitan hacia algo equivocado, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la persona que me dijo, ahorita te atiendo? Y yo ya empecé a imaginar cosas que le podría decir en segundos, como tú mencionas. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre ese maquinar de pensamientos y el maquinar de pensamientos cuando un hombre codicia a una mujer? Ok, a ver si lo puedo ilustrar con este ejemplo. Es muy común ver a los hombres que cuando pasa una mujer atractiva, volteen a verla, ¿verdad? ¿Por qué? Dicen, pues porque me gusta. Bueno, ¿es agradable a los ojos de Dios? No. ¿Sería pecaminoso? Analicemos. ¿Por qué la ven? ¿Están nada más apreciando la belleza o se están imaginando cosas? Pues... Ahora, cuando pase una mujer atractiva, es parte de la naturaleza humana que los hombres van a voltear. Sí. Pero, si vas a tener ese conflicto espiritual en ese momento, ¿qué dice la Biblia? No codicies a la mujer ajena, ¿verdad? Tú podrías tener el impulso de voltear, pero si eres cristiano te vas a controlar. Quizás por dentro puedes estar, yo quisiera voltear, pero vas a oponerte a ese deseo y no vas a voltear. Si te fijas, es una decisión de 1 o 2 segundos. Hablar de codicia no es eso. Hablar de codicia es que pasó y
¿Me explico? Y luego, ¿ya viste? Eso es una acción. Estás codiciándola, aunque no te estés acercando a ella, tú voluntariamente estás dejando que ese sentimiento, ese impulso equivocado, le das rienda suelta para deleitarte. Esa es la diferencia entre la tentación y la codicia. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, si una persona que me atendió mal, ¿no?, en el restaurante, pues si me atiende mal, pues a mí me dan ganas de darle unas cachetadas, ¿no? O sea, en mi interior tengo ganas de decirle pues, algo, tú ¿no? estás peor que yo, entonces. No, obviamente, yo en lo personal soy muy pasivo en ese aspecto. No le voy a decir algo malo a él, ¿verdad? Porque órale, de repente. Pero por ejemplo, a lo mejor cuando voy manejando y se me atraviesan, yo me identifico más con eso, ¿no? Pero fíjate, hagamos esta diferencia. Una cosa es que me dejó con la palabra en la boca y yo tuve que decidir si exploto o no. Ajá. Si yo decidí que no, ok, me estoy aguantando, pero imagínate que me fui a mi casa y voy a decir, ¿cómo me puedo desquitar? Ya sé, mañana voy a ir y cuando me diga algo le voy a callar luego. Eso ya es algo premeditado, ¿verdad? Dices, me aguanté ahí, sí, pero no te aguantaste para bien, no lo soportaste y resististe, sino que te dejas llevar y con mayor planeación buscas desquitarte. Esa sería la diferencia otra vez entre algo que momentáneamente pasa y decides correctamente, algo que te dedicas a planear y a examinar para llevarlo a cabo. ¿Me explico? Okay. ¿Alguien más? Acá había. Sí, buen día. Pastor, en un ámbito cristiano que se esfuerza por ser bíblico, creo haber entendido la exposición de la que nos acabas de dar hoy. Pero no dejamos de estar, pastor, en un mundo, salimos a la calle y en este mundo existe una palabra que le llaman exorcismos. A la luz de lo que hemos visto hoy, que es bíblico, podríamos llegar a decir, pastor, que lo que nunca me ha tocado estar en un evento de esos, y no soy muy peliculesco tampoco, pero sé que existe que el exorcismo y prácticas de ese tipo. ¿Nos atreveríamos a decir, pastor, que ese tipo de situaciones no existen o no son verdad? No, claro que sí. O sea, cuando estamos hablando de guerra espiritual no estamos hablando de echar fuera demonios de la gente, porque eso no tiene que ver con una guerra. Y lo vamos a estudiar un poco, 2 temas más adelante. Eso es cuestión de autoridad. No necesitas pelearte con el demonio para que salga, porque no eres tú, sino la autoridad de Dios. Y no negamos que eso pueda pasar. Lo que sí negamos es que digas que eres cristiano y estás endemoniado, ¿verdad? Porque eso es una cosa o la otra. No hay comunión entre Dios y las tinieblas. Así que afirmamos que las liberaciones demoníacas son posibles. Dios las puede llevar a cabo, pero es imposible que un cristiano esté poseído por un demonio. Sí. ¿Se oye, no? Es de aquí entonces, a ver. Sí. Ya. A ver, déjalo prendido. Sí. Ya. Entonces, pastor, entiendo que ese es otro tema. Sí. O sea, que como toca decir, no estamos diciendo que eso no exista ni sea verdad, No. Simplemente que es otra cosa, pero sí existe y sí es verdad. Exactamente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya? Bueno. Listo. Una preguntita bajo el ejemplo que habían mencionado ahorita, el mismo del restaurante. Me queda claro que a veces uno tiene que resistir, ¿no? Y mostrar prudencia, ¿no? Uh-huh. Y ser sabio. Pero creo que estamos encerrándolo todo en solamente resistir, ¿no? Y muchas veces creo que decir las cosas no te hace un pecador, ¿no? O sea, no te hace errar al blanco. Yo creo que es importante, ya que a veces, no sé, digo, si se clarificó o no, pero creo que decir las cosas bien no es pecado, ¿verdad? Entonces, bajo el mismo ejemplo de esta persona que está en un restaurante, yo bien podría decir, ¿sabes qué? Quiero hablar con tu gerente y exponer una queja y no es pecado. Digo, el chiste es cómo hacerlo. De hecho, bien dices, no, o sea, uno puede enojarse, pero mientras creo que una persona diga las cosas en un temple moderadamente y educadamente, no pecas, porque es una realidad que es un maltrato hacia tu persona. Sí, Entonces, bueno, obviamente no se trata de que siempre te vas a quedar callado, pero
yo en tu caso no hablaría con el gerente, o en el caso que yo comento no hablaría con el gerente en ese momento, y te explico por qué. Porque la Biblia dice que juzguemos con justo juicio. Y yo no puedo, de mi percepción y de lo que yo me imagino, tratar de acusar a una persona cuando ni siquiera tengo la evidencia de que lo hizo como yo creo que lo hizo. Lo más sabio sería primero indagar, ¿verdad? Oye, discúlpame, hice algo indebido o veo que no hay algún problema, ¿por qué no me asignas mesa? Te había comentado. Tratar primero de examinar si realmente es algo que tiene contra ti, ¿verdad? Sería totalmente imprudente y falta de sabiduría decir, no, tráeme al gerente y acusarla de algo que ni siquiera sabes que está haciendo, ¿verdad? Bueno, pero ahorita pusiste un ejemplo claro. Dijiste, pasa una pareja, me dice, espérate, y luego me dice, ahorita te atiendo, y luego después pasa otra pareja, los pasa, y luego te acercas y te callas sin dejarte hablar. Creo que eso ya habla de un comportamiento inadecuado de la otra persona. O sea, ya estamos hablando de una acción para tu persona, bueno, no es imaginativo. Bueno, ya es algo estamos hablando de un caso hipotético, pero ahí el problema es que tú no te estás asegurando, estás confiando en lo que tú piensas. Y eso ya es pecado. Porque tu juicio no es justo. No, es como, por ejemplo, si una niña le pega a un niño, no estoy imaginando que le pegó. Sí, pero ¿por qué? No, o sea, no estamos hablando del por qué sucedió la acción. Pudo haber sido un accidente, pudo que se defendiera del otro. Así que el problema que tú comentas ahorita es que tú das por hecho que tú tienes la verdad. Y eso ya no es justo juicio. No estoy dando por hecho, estoy viendo lo que está sucediendo. Por eso, y das por hecho que es lo que tú piensas. Bueno. Eso es la definición de imprudencia. Tendrías que asegurarte, sí, en el caso del niño le dio un golpe, pero hay varias razones por las cuales pudo haber dado un golpe. Accidental, en defensa propia o con alevosía y ventaja. Bueno, creo que hay muchas cosas abiertas a ese ejemplo, entonces yo creo que como partir de referencia es muy subjetivo el ejemplo. Es que dejamos no es subjetivo bajo los parámetros que yo comento, porque yo mismo dije la posibilidad, quizás la pareja que vino ya tenía cita, pero yo no sé, yo me imagino que él lo tiene personal contra mí, yo me imagino que me menosprecia por mis zapatos de baja calidad, yo di todos esos ejemplos, haciendo ver que no tengo la evidencia. Incluso dije, si yo conozco la Biblia, tengo que pensar que a lo mejor no es contra mí, quizás tiene buenas razones, quizás hay otras posibilidades. Y esa es la parte que todo cristiano debe considerar. Es exactamente el mismo error haberme dejado llevar por mi coraje y decirle algo, es lo mismo a haberla prejuzgado sin evidencia. ¿Me explico? Gracias. Se acabó el tiempo. Bueno, despedimos aquí a nuestros amigos y hermanos, si es que hay hermanos en los que nos oyen, en línea. Gracias por estar acá, terminamos la sesión con ellos y nosotros continuamos con los avisos después.